Bienvenido una vez más al repaso a la lección de esta semana. Les habla Alexis González y es para mí un placer, una bendición estar con ustedes para pasar a través de este estudio que nos ha tocado esta semana. Quisiera pedirles disculpas por haber puesto este repaso bastante tarde, hoy día jueves ya en la noche. Por razones de salud no lo había podido hacer antes, pero pues la próxima semana estaremos a comienzo de semana como hemos tratado de hacerlo desde que comenzamos. El repaso de lección para esta semana tiene como título Victoria sobre el mal. La semana pasada estudiábamos sobre el conflicto entre el bien y el mal y ahora nos vamos a detener, nos vamos a enfocar en la victoria asegurada que tenemos por nuestro Señor Jesús. En el mundo del cristianismo, mucho se entiende que ser cristiano es tener a un Dios amigo, un Dios que nos da perdón, un Dios que nos ayuda en nuestra vida diaria, con la familia, con nuestras cargas, y un Dios que está cerca. Pero más allá de la vida diaria, más allá de la vida propia nuestra, hay una salvación eterna, universal, para todo aquel que en Dios cree. Y esa victoria sobre el mal que ha estado socavando este mundo, que ha traído tanta maldad y tanto tristeza a este mundo, esa victoria es la que nosotros debemos mantener en nuestro corazón, sabiendo de que llegará el día en que seremos redimidos y seremos salvos eternamente. Vamos a ver a Efesios 1, 18 al 22, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 18 al 22. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí la Biblia nos dice de que todo está sometido bajo los pies de Jesús. Su resurrección muestra el poder que hay en Dios. Todos los principados, potestades de este siglo y del que vengan están sometidos bajo los pies de Jesús. Esa es nuestra esperanza y la certidumbre de saber que seguimos a un Dios que todo lo puede. En el conflicto entre el bien y el mal, nosotros, gracias a Dios, estamos de parte del Creador y no de un ser creado que ha fallado. Nosotros tenemos que tener eso muy presente en nuestras vidas. Ahora veamos lo que Pablo dice en Romanos 8, 31 y 37. Dice acá Romanos, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La clave de vencer, según estos pasajes que hemos leído, es estar con Dios. Hermanos, la capacidad de vencer sobre el mal no es nuestra. Dios vence al mal. Y si nosotros estamos con Él, entonces juntamente con Él somos vencedores. Nosotros podemos vivir una vida de victoria. Nosotros podemos vivir una vida encaminados al crecimiento lleno de victoria sobre el mal. Así como lo hizo José, que en el momento de la tentación pudo vencer. Esa capacidad de vencer y de tener victoria sobre la tentación, sobre la duda, puede ser nuestra. Pablo en ese mismo capítulo dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, y yo podría agregar problemas más actuales de hoy, ni la falta de trabajo, ni los problemas personales, nada nos separará de nuestro Señor Jesús. Esa relación tan cercana es la que promueve la victoria en nuestras vidas y está para todos. Todos podemos tomar y ser vencedores junto con nuestro Dios. Ahora, veamos
¿cuál es la clave? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder enfrentar al diablo? No porque nosotros, repito, haya la capacidad de ganar, sino que es Dios quien gana en nosotros. Vamos a ver en Santiago 4:7 y vamos a ver lo que dice la Biblia en ese pasaje. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí hay 3 palabras claves. Someter. Someter es estar dispuesto a someter la voluntad nuestra al plan divino. Es una sumisión completa a la confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Eso significa tener humildad. Eso es someter, ser humilde y decirle al Señor, tú tienes el control, tú llevas el control de mi vida. Cuando yo entrego mi vida en humildad a nuestro Señor, entonces ahora yo puedo tener en Él la capacidad de resistir al diablo, como lo hizo Cristo y fue siendo victorioso con el diablo en el desierto. Para Él fue posible porque Él estaba sometido a su Padre, su fe estaba en Él. Todo cristiano puede resistir la tentación como lo hizo Cristo, si estamos sometidos y estamos en el Señor. Ahora, dice la Biblia, dice en este versículo que él huirá a Satanás. Huirá, porque él no tiene parte en una vida que esté acobijada con Dios. No puede Satanás y Dios morar en la misma persona. El deseado de todas las gentes, en la página 105 dice, el más débil ser humano que se refugie en el poder y en el nombre de Cristo hará que Satanás tiemble y huya. Hermanos, la victoria no está en nosotros, sino que la victoria está en nosotros estar en Dios. Es esa combinación de nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios. Ese equipo de tu vida y el poder de Dios hace que la victoria llegue a nuestra vida y podamos nosotros vencer al mal. Todos nosotros estamos, hermanos, en el proceso de someter ese yo carnal y que nuestro ser espiritual vaya creciendo, aplastando lo carnal. La verdad es que si estamos con nuestro Dios, podemos nosotros llegar a ser esa persona, ese cristiano, esa cristiana que Dios espera de nosotros. Para esto nosotros podemos aplicar disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? El estudiar la Biblia. Es algo que nosotros debemos tener como un hábito, un propósito diario, que sea parte de nuestra vida diaria. Orar a Dios. El nosotros poder entregar nuestra vida y pedir perdón y pedir protección y pedir que el Señor imparta su Santo Espíritu a través de la oración. El nosotros poder comentar con otros, testificar con otros, el cantar, alabarle a Dios. Todas estas son disciplinas espirituales que si nosotros las hacemos parte de nuestra vida, existirá un crecimiento, un desarrollo, existirá el que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor y entonces podamos tener la victoria. Vamos a ver ahora en la Biblia algunos ejemplos de victoria. El Señor Jesús se encomendó a los 12 discípulos a ciertas tareas. Veamos lo que dice Mateo 10, 1, 7 y 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús, al encomendarles la predicación del Evangelio a los apóstoles, les dio la potestad de sanar enfermos, de echar fuera demonios, e inclusive resucitar a muertos. ¿Por qué? Porque era indispensable que les acompañara este poder para que el Evangelio fuese esparcido. Ese poder solo emana de quien lo tiene, Dios, nuestro Padre. No solamente los discípulos tuvieron esa encomienda. Nosotros vamos a ver que en Lucas 10 también hubo otro grupo de 70 discípulos, un grupo de 70 seguidores de nuestro Señor, que también fueron encomendados. Veamos lo que dice Lucas 10, 1 y el versículo 20.
Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y el versículo 20 dice así: Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este grupo de 70 también, al ir a predicar, encomendados por nuestro Señor Jesús, notaron que los espíritus, los demonios, también se sujetaban a ellos, les obedecían. Así que ellos, de una forma con alegría, le comunicaron esto al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dijo que eso no era lo principal. Lo principal era de que sus nombres estuviesen escritos en el reino de los cielos. Hermanos, todo poder es dado por Dios. Toda victoria sobre el enemigo es de Dios. Nosotros simplemente nos apegamos a Él, colaboramos con Él. Así como los 12 discípulos les fue dada la potestad de sanar enfermos y para el avance de la obra del Señor Jesús, y a los 70 que fueran y predicaran, toda obra que venía de Dios solamente. Ahora, los apóstoles también tuvieron ciertos casos específicos. Por ejemplo, el caso de Pedro. Vamos a ver lo que dice Hechos 5, 12 al 16. Dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en él aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense, aunque sea la sombra de Pedro, esta sombra de este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y que a él entonces, bajo la encomienda de Jesús de sanar y predicar, pues nuestro Padre podía hacer que el espíritu del mal le obedezca. Eso es solamente obra y poder de Dios. También Pedro y Juan en una ocasión se encontraron con un paralítico, y Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? El poder del Señor. Ahora, hermanos, todo este poder que Dios tiene y que ha podido resucitar, que ha podido sanar, que ha podido subyugar al enemigo, que ha podido resucitar a Jesús, ¿no podrá este poder transformar nuestros corazones? ¿No podrá este poder darnos más fe? ¿No podrá este poder despertarnos quizás de un sueño espiritual? ¿No podrá este poder darnos un reavivamiento que sea contundente en nuestras vidas, que ejerza una acción de cambio? Claro que sí. En una ocasión Pablo se encontró con una niña endemoniada, y él, al darse cuenta de este hecho, él le pide a Dios y le pide al demonio que salga y la deje en libertad. Y así fue. Esto generó un descontento en los amos de esta niña, porque esta niña endemoniada, creaba ganancia, y por esta razón fue llevado finalmente a la cárcel. Estos ejemplos de cómo Dios ha podido someter y poner bajo sus pies al enemigo, a nuestro enemigo, muestra que nosotros servimos a un Dios que todo lo puede. Ojalá que nosotros podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, no quiero pelear solo, sino pelea tú conmigo. Señor, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de lo que tú estás dispuesto a hacer por mí, por mi salvación eterna. Nosotros podemos estar seguros que contamos con un Dios que ve nuestra vida diaria, que ve nuestras pequeñeces, ve nuestros detalles, entiende nuestro corazón, entiende el dilema que a veces se da en nuestras mentes. Pero también recordemos, hermanos, que Dios está a cargo del conflicto universal entre el bien y el mal, que sabemos que estamos en la etapa final de este conflicto. Jesús dice en Apocalipsis 3:20
que Él está tocando a la puerta, está llamando a nuestros corazones y que si nosotros abrimos nuestra puerta, entonces Él entra y convive con nosotros. Dice la Biblia que Él cena con nosotros, así nosotros conversa con nosotros, nos conoce y se deja conocer por nosotros. ¿Quién quiere abrir la puerta? ¿Quién quiere cenar con Jesús? ¿Quién quiere tener una relación que tenga más estrechez, más profundidad? Porque si nosotros hacemos esto, entonces vamos a tener la victoria asegurada. Vamos a participar de ese poder que resucitó a Jesús cuando Él murió en la cruz por nosotros. Ojalá que nosotros decidamos hoy estar con Él para entonces ser victoriosos sobre el mal. Que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana.